El ejército sirio entra en Al-Raqqa por primera vez en 5 años. El ejército sirio entró por primera vez desde 2015 en la ciudad de Al-Raqqa, informó a Sputnik una fuente militar sobre el terreno. Las unidades de vanguardia del ejército gubernamental entraron en Al-Raqqa por primera vez en 5 años, dijo el interlocutor de Sputnik. Agregó que las tropas gubernamentales sirias ya instalaron varios puestos de observación en la ciudad. El 14 de octubre, el ejército gubernamental de Siria entró en la ciudad de Manbij, ubicada en el norte del país y controlada previamente por la administración autonómica kurda. El 9 de octubre Turquía comenzó la operación Fuente de Paz en Siria. Ankara asegura que sus objetivos son alejar a las milicias kurdas de la frontera turca y establecer en el noreste del país árabe una zona segura para acoger a los miles de refugiados sirios que permanecen en territorio turco. La acción apunta contra las formaciones lideradas por los kurdos, entre ellas las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, y las YPG, Unidades de Protección Popular, que dominan el noreste sirio. El 13 de octubre pasado se informó que el gobierno de Siria, que no reconoce la autonomía kurda al este del río Éufrates, ni a su ala militar, las FDS, alcanzó un acuerdo con los kurdos sirios para hacer frente a la ofensiva turca. Ejército de Siria entra en la ciudad de Kobani. El ejército sirio entra en la ciudad sureña de Ain al-Arab, o Kobani, fronteriza con Turquía, con la misión de contener la ofensiva turca contra los kurdos. Las fuerzas sirias han arribado a la ciudad de Kobani acompañadas por tropas rusas, ha informado este miércoles el director del opositor Observatorio Sirio de Derechos Humanos, Rami Abdel-Rahman. Conforme a la fuente, la llegada de las fuerzas sirias se ha producido en el marco de un acuerdo de Damasco con las milicias kurdas que controlan la zona noreste de Siria. Esta misma jornada, las tropas turcas avanzaban hacia Kobani, pese a que, según reportes, Ankara había prometido a Estados Unidos que esta ciudad siria estaba fuera de su agresión programada para el noreste del país árabe. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nos pidió que no golpeáramos Kobani. Tenemos una operación de contención en la ciudad. No estamos seriamente interesados en el lado interno de la ciudad. Pero dependiendo de los acontecimientos, podemos intervenir, informó el pasado lunes el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan. La ciudad de Kobani fue liberada en enero de 2015 de la presencia del grupo terrorista Daesh, en árabe, por las milicias kurdas, apoyadas anteriormente por las tropas estadounidenses. Bajo el pacto con los milicianos kurdos, el ejército sirio ha ingresado este mismo miércoles a Al-Raqqa por vez primera en 5 años y ha instalado algunos puestos de observación en la ciudad. En otro avance parecido, las fuerzas sirias se hicieron ayer martes con el control de la ciudad alepina de Manbij, de mayoría kurda, Tal Tamer, Tapka y Ainisa, ubicadas en el norte del país, cerca de la frontera turca, impidiendo que el ejército de Ankara y sus aliados rebeldes progresen en sus políticas expansionistas. Turquía inició el pasado miércoles una agresión militar en el noreste de Siria. Esta ofensiva, la tercera contra Siria desde el inicio del conflicto en el país árabe en 2011, fue lanzada días después de que Trump diera un giro de 180 grados a su alianza con los kurdos y ordenara la retirada de sus tropas del norte del país árabe. Ejército sirio toma una base militar de Estados Unidos en Manbij. Las fuerzas del ejército de Siria, desplegadas en la ciudad norteña de Manbij, se han apoderado de una base militar de Estados Unidos en la zona. La agencia abjasia de noticias ANA News publicó el martes un video que demuestra la toma de control de los militares gubernamentales sirios sobre este centro de las fuerzas norteamericanas, las cuales retiraron en los últimos días su equipo militar de Manbij, de acuerdo a los informes. El ejército sirio se ha hecho con el pleno control de la localidad de Manbij, ubicada en la norteña provincia de Alepo, después de que llegara a un acuerdo con las milicias kurdas para defender las regiones del norte del país ante la agresión militar que Turquía inició el pasado miércoles en el noreste de Siria. Los residentes de Manbij han celebrado que con la llegada de los uniformados sirios, la sombra de una invasión turca ha desaparecido.
La ciudad fue liberada en junio de 2016 de la presencia del grupo terrorista Daesh, en árabe, por las milicias kurdas a las que Turquía asocia con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, en kurdo, que considera terrorista. Estados Unidos ha retirado sus tropas del norte de Siria para dejar paso libre a los turcos para que estos ocupen la zona y desplacen a los kurdos que se encuentran en el lugar, milicias kurdas que ellos consideran terroristas por estar ligados supuestamente al Partido de Trabajadores del Kurdistán, PKK, por sus siglas en kurdo, organización política que opera dentro del territorio turco cuyo brazo armado se denomina Fuerzas de Defensa Popular. Turquía dice que no busca la desintegración de Siria y que tampoco piensa ocupar permanentemente la zona y que su estadía allí solo durará hasta que se aseguren que los milicianos de las Unidades de Protección Popular, YPG, por sus siglas en kurdo, sean derrotados y desplazados hacia el interior de Siria. Pero para nadie es un secreto que las verdaderas intenciones de los turcos es robar a Siria una parte de su territorio y en el proceso exterminar o desplazar a todos los kurdos que ocupan la zona actualmente. No olvidemos que dentro de la misma Turquía hay una comunidad kurda de varios millones de individuos, y Turquía teme que estos se alíen con las Unidades de Protección Popular, YPG, por sus siglas en kurdo, para eventualmente crear un Estado kurdo que abarcará territorios de Turquía, así como de Siria, Irán e Irak, y supuestamente lo que trata de hacer Erdogan es evitar este posible escenario. Pero claro, en el proceso piensa quedarse con los territorios sirios que hoy ocupan los kurdos sirios. Pero para lograr estos objetivos era necesario que las tropas de Estados Unidos, que ocupaban ciertas regiones al norte de Siria, salieran de la zona, para así evitar posibles choques entre fuerzas turcas y estadounidenses. Es por eso que el presidente turco constantemente amenazaba a las tropas gringas con sufrir consecuencias indeseables si permanecían en la zona, pues ellos estaban decididos a efectuar una operación militar en el lugar para supuestamente acabar con la amenaza kurda. Razón por la cual Washington decidió hacerles caso y retirar a sus militares del lugar para de esa manera dejar vía libre a los turcos, pero aún así, los estadounidenses sufrieron una agresión con proyectiles de mortero por parte del ejército turco. Situación ante la cual los estadounidenses no hicieron nada y se limitaron solo a amenazar a Turquía. Ante esta situación uno se pregunta, ¿cuál es el verdadero objetivo de los estadounidenses al abandonar el lugar? ¿O, cuáles son los verdaderos objetivos de Turquía? También cabe preguntarse cuál es el papel que desempeñará Rusia en este escenario. No olvidemos que ya las autoridades rusas acaban de declarar que no piensan confrontar a Turquía en Siria ni en ningún otro lugar aunque se lo pidan los kurdos, pues no olvidemos que los kurdos decían que recurrirían a Rusia y Siria para enfrentar la agresión turca. Pero, ¿cómo pueden decir que pedirán la ayuda de Moscú y Damasco cuando ellos de facto habían sido sus enemigos cuando los Estados Unidos aún los apoyaban? No olvidemos que las Unidades de Protección Popular, YPG, por sus siglas en kurdo, están involucradas en algunos casos de ataque a las fuerzas militares sirias, así como en ataques contra las bases rusas de Tartus y Meymin. Los kurdos están buscando crear un estado independiente, como ya mencioné, es por eso que estaban aliados con Estados Unidos, pues estos tienen los mismos objetivos, es decir, tienen como objetivo común fragmentar Siria e Irak, así como destruir Irán. No olvidemos que hay grandes comunidades kurdas en esos tres países antes mencionados, países que son los objetivos clave de Estados Unidos en la región, así como de los kurdos. Entonces, considerando estos hechos ya podemos ir vislumbrando el verdadero juego de poderes e intereses que hay bajo la superficie de este enredo geopolítico entre kurdos, sirios, turcos, israelíes y estadounidenses. Todos los actores juegan su propio juego y cada quien trata de jalar agua hacia su molino. Es por eso que los kurdos se aliaron con los Estados Unidos y los israelíes pues aparentemente compartían objetivos similares, pero ya vimos cómo Donald Trump ha venido a cambiar las reglas del juego al bajar los ánimos imperialistas de los estadounidenses, así como el tratar de disminuir el papel de Estados Unidos como gendarme del mundo. No olvidemos que ha amenazado a los europeos con retirarles su apoyo militar si estos no contribuyen con más dinero para el mantenimiento de las bases militares estadounidenses en Europa. Otro tanto ha hecho con Japón y Corea del Sur.
Tampoco no olvidemos que una de las primeras promesas de campaña de Donald Trump era precisamente sacar al ejército estadounidense de Siria, así como de Afganistán. Claro que hay que ver si este repliegue del ejército de Estados Unidos es permanente o solo es una estrategia para permitirle a Turquía completar sus objetivos en Siria, objetivos que en parte comparte Estados Unidos. No por nada la prensa estadounidense se ha lanzado contra Donald Trump calificándolo de traidor. Claro que en este caso muchas de esas declaraciones están motivadas por su deseo político de sacarlo de la presidencia de los Estados Unidos. Así, el diario estadounidense The Hill, en una nota publicada este lunes, ha catalogado la decisión de Trump de traición a los kurdos y ha advertido de que creará problemas a la posición de Estados Unidos en la región del oeste de Asia. Pero, ¿qué pitos juega Rusia en este conflicto entre kurdos, turcos y sirios? Pues, como ya mencioné, Rusia ha declarado que no piensa enfrentar a Turquía para defender a los kurdos, y es que, como ya dije, los kurdos eran aliados de Estados Unidos y, por lo tanto, enemigos de Moscú pues apoyaban las acciones militares de los yanquis. Así que, es lógico que Rusia no intervenga en el plano militar para defender a los kurdos. Es más, quizá convenga a Rusia que los kurdos sean derrotados para así asegurar la integridad territorial de Siria, pues, como también ya mencioné, estos quieren independizarse de Siria. Claro que los turcos también persiguen en forma secreta la apropiación del norte de Siria, pero para Rusia este escenario es más complicado, es decir, el enfrentar a Turquía, pues no es lo mismo derrotar a los kurdos que derrotar a Turquía. Además, los turcos forman aún parte de la OTAN, así que en este caso Rusia prefiere negociar con los turcos que enfrentarlos militarmente. Además, últimamente hay un gran acercamiento entre Ankara y Moscú. No olvidemos que los turcos acaban de comprar a Rusia los S-400 y, asimismo, planean comprar los cazas de sexta generación Su-57, así como los cazas de cuarta generación Plus Su-35. También están en pláticas para fabricar en Turquía el armamento ruso. Muchos critican que Rusia venda este tipo de armas a Turquía, pero no hay que ver las cosas de manera tan simplista, pues en realidad Rusia busca varios objetivos con estas transferencias armamentísticas a Turquía. Por un lado, busca jalarlos hacia ellos y, por el otro, busca quitarle a Estados Unidos el dominio del mercado mundial de armas. Pero sobre todo, busca sacar a Turquía de la OTAN y convertirla en un aliado militar suyo, tal como ya he mencionado en otros videos. Y tal parece que Rusia está logrando sus objetivos, es por ello que no desea un enfrentamiento militar con los turcos. Además, en caso de que Turquía mantuviera el control sobre el norte de Siria, de esa manera le quitaría a Estados Unidos la posibilidad de acceder a los ricos pozos petroleros que hay en esa región del territorio sirio, pozos que actualmente controlan los kurdos y petróleo que le venden de manera ilegal a Israel y a los mismos Estados Unidos. Y es que la salida de Turquía de la OTAN y el rompimiento de relaciones con Estados Unidos se ve cada día más probable, sobre todo luego de las sanciones económicas de las que ha sido objeto Turquía por parte de Washington, y esto Moscú lo sabe muy bien, es por eso que trata de no estropear el proceso. Además, al arrebatarle el mercado de armas turco a Estados Unidos, es posible que Rusia se haga con los secretos de los aviones caza F-35, así como de otras armas de origen estadounidense, tales como las bombas nucleares que Estados Unidos mantiene en Turquía, así como de sus sistemas de defensa aérea, tales como los Patriot y los Aegis. Pero además de todo esto, aún así Rusia puede, y seguramente lo está haciendo, combatir la presencia turca en Siria. ¿Y cómo lo estaría haciendo? Pues apoyando al ejército sirio y de forma indirecta a los kurdos a través del suministro de datos de inteligencia, así como de armas. Así que, pese a lo que piensan muchos, Rusia sí está combatiendo la presencia turca en Siria, pero lo está haciendo de forma velada e indirecta para no estropear las buenas relaciones que hoy mantiene con Turquía. Para nadie es un secreto que Rusia es un firme aliado de Siria y, por lo tanto, este está recibiendo todo el apoyo ruso para combatir a los turcos, tanto en apoyo logístico, como en apoyo material. Por otro lado, los kurdos sí pudieron pactar con Siria el apoyo militar, pero claro, a cambio de cederle a Damasco el control total sobre los territorios que hasta hace poco aún controlaban.
De esta manera Siria recupera la soberanía total sobre esos territorios y de esa manera mantiene la integridad territorial de su país, salvo por el pequeño territorio que hoy controla Turquía. Este acuerdo con los kurdos le devuelve a Siria el control sobre los ricos pozos petroleros de la región, pozos a los que les querían echar el guante los turcos. Y es aquí donde se ve la doble intención de los estadounidenses, pues si bien por un lado abandonaron parcialmente la zona, también es cierto que están dificultando el avance del ejército sirio hacia esa región en disputa para así favorecer a los turcos y de esa manera darles tiempo a ganar más territorio dentro de Siria. Pero esperemos que los sirios, así como sus aliados rusos, sepan sortear bien la situación y se desplacen cuanto antes hacia los territorios hoy controlados por los kurdos, para así frenar el avance de las fuerzas turcas.